Nunca le creí cuando me dijo que me amaba. La primera vez que lo hizo, pensé que estaba bromeando. Estábamos sentados en una cafetería, hablando de cualquier cosa. Él llevaba semanas buscándome, mandándome mensajes, inventando excusas para verme. Yo lo consideraba un amigo insistente. Él, aparentemente, ya me consideraba el amor de su vida. Te amo, dijo de repente. Levanté la mirada de mi café. ¿Qué? ¿Que te amo? Solté una carcajada. No puedes decir eso. ¿Por qué? Porque apenas me conoces. Sonrió tranquilamente. Entonces dame tiempo para conocerte mejor. Y mientras tanto, te voy a seguir amando. Volví a reírme. Pensé que aquello duraría una semana. Quizá 2. Me equivoqué. Al día siguiente recibí un mensaje suyo. Buenos días. Te amo. Le respondí. ¿Estás enfermo? Contestó. Probablemente. Y así comenzó. Durante semanas, él me decía que me amaba todos los días. No importaba si yo respondía con un emoji, si cambiaba de tema o si simplemente lo dejaba en visto. Él nunca se molestaba, nunca me presionaba, solo continuaba. Te amo, ya me lo dijiste ayer. Lo sé, y, hoy también. Con el tiempo, sus palabras dejaron de parecerme ridículas. Empezaron a formar parte de mi rutina. Me despertaba y esperaba su mensaje. Terminaba el trabajo y esperaba que me llamara. Llegaba a casa y, casi sin darme cuenta, revisaba el teléfono buscando esas 3 palabras. Lo peor era que jamás se lo reconocí. Hasta que un día no las dijo. Fue un martes. Me desperté. Nada. Esperé hasta el mediodía. Nada. Por la tarde revisé mi teléfono otra vez. Nada. Finalmente le escribí. ¿Estás ocupado? Tardó 10 minutos en responder. Un poco. Eso fue todo. Sentí una extraña decepción. No entendía por qué, hasta que me di cuenta de algo que me asustó. No estaba esperando su mensaje. Estaba esperando que me dijera que me amaba. Y esa noche, cuando finalmente apareció frente a mí, no pude evitar preguntarle. ¿Por qué hoy no me dijiste que me amas? Él me miró en silencio. Después sonrió, porque quería saber cuánto tardarías en preguntarlo tú. Sentí que la cara me ardía. Yo no estaba esperando eso. Claro que no, no te burles, no me estoy burlando. Se acercó un poco. Solo quería saber si ya empezabas a sentir algo. Lo miré, y por primera vez no tuve una respuesta. Porque la verdad era mucho más aterradora. Sí, ya empezaba a sentir algo. Y todavía no sabía qué hacer con eso. Durante los días siguientes intenté convencerme de que aquello no significaba nada. Que simplemente me había acostumbrado a él. Eso era todo. Me había acostumbrado a sus mensajes por la mañana, a sus llamadas por la noche, a que apareciera con mi café favorito sin que se lo pidiera. Me había acostumbrado a escuchar. Te amo. Y quizá eso era peligroso. Porque una costumbre puede convertirse en necesidad sin que te dé cuenta. El viernes salimos a cenar. Yo llegué primero. 5 minutos después apareció él. Pero había algo diferente. No dijo, te amo. Solo sonrió. Perdón por llegar tarde. No importa. Se sentó frente a mí. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. ¿Segura? Sí. Me miró unos segundos. ¿Te ves cansada? Lo estoy. Entonces come. Yo invito. Sonreí. ¿Siempre tienes que cuidar de mí? No. Entonces, quiero hacerlo. Bajé la mirada. Ese tipo de cosas eran las que empezaban a confundirme. No eran sus palabras, eran sus acciones. Después de cenar caminamos por la calle. Hacía frío y yo crucé los brazos. Él se quitó su chamarra y me la puso encima. No tienes que hacer eso. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque quiero. Me quedé callada. Caminamos unos metros. Entonces él se detuvo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? No, que todavía no te das cuenta de lo mucho que vales. Lo miré. No digas cosas así. ¿Por qué? Porque haces que sea difícil no enamorarme de ti. Él se quedó completamente quieto. Yo también. Acababa de decirlo. No había planeado hacerlo. Ni siquiera sabía que lo estaba pensando. Él dio un pequeño paso hacia mí. ¿Qué dijiste? Sentí que el corazón se me iba a salir. Nada, lo dijiste. Olvídalo. No puedo. Sonrió, pero esta vez no dijo que me amaba. Solo me miró. Y eso fue todavía peor. Porque por primera vez fui yo quien deseó escucharlo. Dilo, susurré. ¿Qué? Tragué saliva. Lo que siempre dices. Él negó lentamente con la cabeza. No. ¿Por qué? Porque quiero que estés segura de que lo sientes tú también. Me quedé mirándolo. ¿Y si ya estoy segura? Su sonrisa desapareció. Se acercó un poco más. Entonces dímelo tú. Sentí que me ardían las mejillas. Abrí la boca. Pero no pude. Todavía no. Y él no insistió. Solo tomó mi mano y seguimos caminando.
Aquella noche, antes de dormir, miré mi teléfono durante varios minutos. Esperaba su mensaje. Finalmente llegó. Buenas noches. Nada más. Me quedé mirando la pantalla. Y por primera vez en meses, esas 2 palabras no fueron suficientes. Quería las otras 3, las que él había repetido tantas veces, las que yo había tratado como si no significaran nada, las que ahora necesitaba escuchar. Te amo, pero esa noche no las escribió. Y descubrí algo que me dio miedo admitir. Había empezado a enamorarme de un hombre que ya no estaba seguro de que yo lo amara. Al día siguiente me desperté con una sensación extraña. Había dormido mal, no porque hubiera pasado algo malo, sino porque había pasado toda la noche pensando en él, en su sonrisa, en la forma en que me había tomado de la mano. Y, sobre todo, en aquella última conversación. Entonces dímelo tú, ¿por qué me costaba tanto? Yo sabía lo que sentía. O al menos eso creía. Pero decirlo en voz alta lo hacía real. Y me aterraba. A las 8 de la mañana llegó su mensaje. Buenos días. Lo miré durante unos segundos. Esperé. Nada más. No había un «te amo». Sentí una pequeña decepción. Le respondí. Buenos días. Dejé el teléfono sobre la mesa. A los pocos segundos volvió a vibrar. ¿Dormiste bien? Sonreí. Más o menos. ¿Por qué? Estuve a punto de escribir. Porque no me dijiste que me amas. Pero borré el mensaje. Por nada. Él respondió. Está bien. Y eso fue todo. Durante el resto del día no pude concentrarme. Me molestaba muchísimo. Porque ahora era yo quien buscaba cualquier excusa para hablar con él. A media tarde terminé escribiéndole. ¿Qué haces? Trabajando. Pasaron unos segundos. ¿Me extrañas? Me quedé mirando la pantalla. Tal vez. La respuesta llegó inmediatamente. Yo sí. Sonreí. ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto es mucho? Lo suficiente para querer verte esta noche. Mi corazón dio un pequeño salto. Está bien. Nos vimos unas horas después. Cuando llegó, traía 2 cafés. Me entregó el mío, sin azúcar. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de todo lo que tiene que ver contigo. Bajé la mirada. No deberías decir esas cosas. ¿Por qué? Porque me haces sentir especial. Lo eres. Lo miré. Y si no quiero serlo, entonces tendré que quererte incluso más hasta que cambies de opinión. Sonreí. Eres insoportable. Pero me quieres. Me quedé callada. Él también. Por primera vez ninguno de los dos hizo una broma. Sí, dije finalmente. Él levantó las cejas. Sí que, respiré profundamente. Sí te quiero. Su expresión cambió. No parecía feliz. Parecía emocionado. Como si hubiera estado esperando esas palabras durante meses. ¿De verdad? Asentí. Sí. Se acercó. ¿Me quieres? Sí. ¿O solo estás empezando a quererme? Lo miré a los ojos. No sé. Él sonrió. Entonces todavía hay tiempo. ¿Para qué? Para que te enamores de mí. Solté una pequeña risa. ¿Y si ya estoy enamorada? Su sonrisa desapareció. Se quedó mirándome. Entonces dímelo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Abrí la boca. Pero antes de poder responder, su teléfono sonó. Él miró la pantalla. Y su expresión cambió por completo. Contestó. Sí. Yo observé su rostro. Primero sorpresa. Después preocupación. Finalmente, miedo. ¿Cuándo ocurrió? Hizo una pausa. Voy para allá. Colgó. Lo miré confundida. ¿Qué pasó? Guardó el teléfono. Tengo que irme. Ahora. Asintió. Sí. ¿Es algo grave? Me miró durante unos segundos. No lo sé. Y antes de irse, hizo algo que me dejó todavía más confundida. Me besó suavemente en la frente. Cuídate. Espera. Pero ya se había marchado. Me quedé sola. Y por primera vez desde que lo conocía, tuve la sensación de que podía perderlo. Sin siquiera haberle dicho lo que realmente sentía. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos recordaba su expresión antes de irse. Nunca lo había visto así. Él siempre tenía una respuesta. Siempre encontraba una manera de hacerme sonreír. Pero aquella noche había parecido asustado. A las 2 de la mañana ya no pude aguantar. Le escribí. ¿Estás bien? No respondió. Esperé 10 minutos. Después 20. Nada. A las 4 de la mañana finalmente me quedé dormida. Cuando desperté, tenía un mensaje. Perdón por desaparecer. Estoy bien. Eso era todo. Me senté en la cama. ¿Qué pasó? Tardó en responder. Después te cuento. Me molestó. Muchísimo. ¿Cuándo? Cuando te vea. Me levanté y me preparé. No pensaba esperar. 1 hora después estaba frente a su casa. Toqué la puerta. Él abrió. Tenía ojeras. Se veía agotado. ¿Qué haces aquí? Me dijiste que estabas bien. Lo estoy. No te creo. Se quedó callado. Entré. Dime qué pasó.
Él suspiró. Mi madre tuvo un accidente. Sentí que se me encogía el corazón. ¿Está bien? Sí, está fuera de peligro. Me acerqué y lo abracé. No pensé, simplemente lo hice. Sentí como sus brazos rodeaban mi cintura. Y durante unos segundos ninguno dijo nada. Cuando finalmente nos separamos, él me miró. Gracias. No tienes que agradecerme. Sí tengo. ¿Por qué? Sonrió débilmente. Porque viniste. Lo miré. Claro que iba a venir. ¿Por qué? Me quedé callada. Porque no podía decirle la verdadera razón. Porque me había asustado pensar que podía pasarle algo. Porque la idea de no volver a verlo me había dolido más de lo que quería admitir. Porque ya no era simplemente un hombre que me decía que me amaba. Era alguien que se había convertido en una parte de mi vida. Porque me importas, respondí. Él bajó la mirada. Eso es suficiente. Pasaron unos minutos. Entonces él tomó mi mano. Hay algo que quiero decirte. Que, durante todo este tiempo te he dicho que te amo porque quería que algún día sintieras lo mismo. Sonreí. Lo sé, pero creo que cometí un error. Mi sonrisa desapareció. ¿Qué error? Me soltó la mano. Esperar tanto. ¿Qué quieres decir? Me miró directamente. Que ya no quiero seguir esperando a que me ames. Sentí un vacío en el pecho. ¿Por qué? Porque mereces estar con alguien que no tenga que perseguirte para que lo quieras. Yo no. Me quedé sin palabras. Él continuó. No estoy enojado contigo. Nunca podría estarlo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que voy a dejar de decirte que te amo. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué? Lo escuchaste. Pero, necesito hacerlo. ¿Y si yo no quiero? Él sonrió con tristeza. Ese es precisamente el problema. Me quedé mirándolo. Entonces comprendí algo terrible. Había esperado demasiado. Él había pasado meses diciéndome que me amaba. Yo había respondido con bromas, silencios y evasivas. Y justo cuando finalmente estaba preparada para decirle lo que sentía, él había decidido dejar de esperarme. ¿Entonces qué somos? Pregunté. Me miró durante unos segundos. No lo sé. Y esa respuesta me dolió más que cualquier "no te amo" que pudiera haber escuchado. Porque por primera vez entendí cuánto necesitaba que aquel hombre se quedara. Y quizá, ya era demasiado tarde. Durante los días siguientes, intenté actuar como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Antes, él me escribía apenas despertaba. Ahora podía pasar todo el día sin recibir un mensaje. Antes me preguntaba si había comido. Ahora tenía que ser yo quien buscara una conversación. Antes, cuando nos despedíamos, siempre decía, te amo. Ahora solo decía, nos vemos. Y esas dos palabras comenzaron a dolerme. Una tarde estaba sentada frente a él en una cafetería. Yo llevaba casi 10 minutos intentando encontrar una manera de decirle lo que sentía. Él bebía tranquilamente su café. ¿Por qué estás tan callada? Preguntó. Estoy pensando. Eso puede ser peligroso. Sonreí, pero después volví a ponerme seria. ¿Todavía me quieres? Dejó la taza sobre la mesa. Sí, mucho, mucho. Entonces, ¿por qué actúas como si ya no te importara? Su mirada cambió. Porque no quiero que vuelvas a confundirme con alguien que simplemente está acostumbrado a ti. No estoy acostumbrada a ti. Entonces, ¿qué soy para ti? Abrí la boca. Nada salió. Él asintió lentamente. Eso pensé. No, no tienes que explicarlo. Sí tengo. La gente de las mesas cercanas volteó. Bajé la voz. Tengo que explicarlo porque tú no entiendes. Entonces explícame. Respiré profundamente. Cuando empezaste a decirme que me amabas, pensé que era una broma. Él no dijo nada. Después pensé que te cansarías. Hice una pausa. Pero no te cansaste. Él seguía mirándome. Te quedaste. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Y cuando finalmente entendí que hablaba en serio, ya no sabía cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque me daba miedo. ¿De qué? De enamorarme de ti. Él se quedó completamente quieto. ¿Y lo hiciste? Asentí. Sí. Una lágrima cayó por mi mejilla. Me enamoré de ti. Él bajó la mirada. No sonrió. No me abrazó. No dijo que me amaba. Y eso me rompió el corazón. Dime algo, susurré. Levantó los ojos. No sé qué decir. Di lo que me decías todos los días. Negó lentamente. No. ¿Por qué? Porque ahora quiero estar seguro de que no lo dices solo porque tienes miedo de perderme. Sentí que aquellas palabras me atravesaban. No tengo miedo de perderte. Me miró. Entonces, ¿por qué estás llorando? No pude responder, porque la verdad era demasiado sencilla. Tenía miedo, muchísimo, no de estar sola, sino de haber descubierto demasiado tarde que el hombre que había estado dispuesto a esperarme durante meses podía ser precisamente el hombre que yo no estaba dispuesta a perder. Él tomó mi mano.
No quiero que me digas que me amas porque yo te lo dije 1000 veces. No lo hago por eso. Entonces demuéstramelo. ¿Cómo? Me miró con una ternura que casi me hizo llorar otra vez. Quédate. ¿Qué? No me prometas para siempre. No me digas que nunca me vas a dejar. No necesito eso. Apretó suavemente mi mano. Solo quédate. Lo miré, y asentí. Me voy a quedar. Por primera vez en días, sonrió. Pero justo cuando pensé que todo empezaba a arreglarse, su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. Su sonrisa desapareció. ¿Quién es? Pregunté. Guardó el teléfono. Nadie. No parecía nadie. Es complicado. ¿Qué significa, complicado? Me miró durante unos segundos. Y entonces dijo algo que jamás imaginé escuchar. Hay alguien más. Sentí que el mundo se detenía. ¿Alguien más? Él bajó la mirada. Sí, y por primera vez comprendí que quizá no había sido yo la única que había estado esperando. Quizá mientras yo aprendía a amarlo, alguien más había estado esperando por él. No dije nada, simplemente me quedé mirándolo. Había imaginado muchas cosas durante esos meses. Que algún día él se cansaría. Que conocería a otra mujer. Que dejaría de buscarme. Pero nunca imaginé que, cuando finalmente yo estuviera enamorada de él, sería yo quien tendría que escuchar que había alguien más. ¿Quién es? Pregunté. Él suspiró. Una mujer que conocí hace tiempo. ¿Hace cuánto? Antes de conocerte. Sentí un pequeño alivio, pero desapareció cuando agregó. Volvió a mi vida hace unas semanas. ¿Y tú estás con ella? No. ¿La amas? Tardó demasiado en responder. No lo sé. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Me levanté de la mesa. Entonces creo que ya entendí. Espera, no, déjame explicarte. ¿Qué vas a explicar? Lo miré con lágrimas en los ojos. Pasaste meses diciéndome que me amabas. Me esperaste, me cuidaste, me hiciste enamorarme de ti. Y ahora resulta que no sabes si amas a otra mujer. Se levantó. Nunca quise hacerte daño, pero lo hiciste, lo sé. ¿Y sabes qué es lo peor? No respondió, que por primera vez estaba lista para decirte que te amo sin miedo. Su rostro cambió. Lo sé. ¿Cómo puedes decir eso? Porque te conozco. Se acercó, y precisamente por eso no quiero mentirte. Me quedé en silencio. Él tomó aire. Ella apareció cuando yo ya estaba intentando alejarme de ti. ¿Por qué? Porque pensé que tú nunca me amarías. Bajé la mirada. Entonces buscaste a alguien más. No, no, ella me buscó a mí. Levanté la mirada. ¿Y qué quiere? Volver. ¿Y tú? Él no respondió. Ese silencio fue suficiente. Me limpié las lágrimas. Está bien. ¿Qué? Ve con ella. No quiero eso. Pero tampoco sabes si quieres estar conmigo. Sí quiero estar contigo. Entonces, ¿por qué dudas? Se quedó callado. Y entonces entendí. No estaba dudando de mí. Estaba dudando de sí mismo. Durante meses había sido el hombre que siempre sabía lo que quería. Pero ahora estaba asustado. Quizá porque por primera vez yo también lo amaba. Necesito tiempo, dijo. Me dolió escuchar esas palabras. ¿Tiempo? Asintió. Sí. Sonreí con tristeza. ¡Qué ironía! ¿Qué? Pasaste meses esperando por mí. Di un paso hacia atrás. Y ahora soy yo la que tiene que esperarte. Él no respondió. Me acerqué y lo abracé. Fue un abrazo diferente. No tenía la seguridad de los anteriores. Tenía miedo. Muchísimo miedo. Te amo, susurré contra su pecho. Sentí cómo se quedó inmóvil. Después apoyó su barbilla sobre mi cabeza. Pero no respondió. No dijo las palabras que llevaba meses diciéndome. Y aunque me dolió, entendí por qué. Me separé lentamente. Cuando estés seguro, búscame. Salí de la cafetería. Caminé varias calles sin saber a dónde iba. Y por primera vez desde que lo conocía, fui yo quien miró constantemente el teléfono esperando un mensaje. Pero no llegó. Pasó 1 hora, 2, 3, nada, hasta que finalmente, a las 11 de la noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. Solo decía, tenemos que hablar, mañana. Lo leí varias veces, y algo dentro de mí me dijo que aquella conversación iba a cambiarlo todo. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara la alarma. No había dormido prácticamente nada. Tenía un nudo en el estómago desde que había leído su mensaje. Tenemos que hablar, mañana. Durante horas imaginé todas las posibilidades. Quizá había decidido estar con ella. Quizá quería terminar conmigo antes de que nuestra relación siquiera comenzara. O quizá, por alguna razón que no quería admitir, quería volver a decirme que me amaba. A las 10 de la mañana llegó a mi casa. Cuando abrí la puerta, estaba parado frente a mí con una expresión que nunca había visto. Estaba nervioso. Pasa. Entró. Nos sentamos en la sala. Durante unos segundos ninguno habló.
Finalmente pregunté, ¿qué decidiste? Él respiró profundamente. No voy a estar con ella. Sentí que el corazón me daba un pequeño salto. ¿Estás seguro? Sí. Por mí, me miró. No. Aquella respuesta me dolió, hasta que continuó. Por mí. Fruncí el ceño. No quiero elegirte porque tenga miedo de perderte. Quiero elegirte porque sé que eres la persona con la que quiero estar. Sentí que mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Y ella, ya hablé con ella. ¿Qué le dijiste? Que no podía darle algo que no sentía. ¿Y qué sentía por ella? Bajó la mirada. Cariño, nostalgia. Quizá una parte de mí quería regresar a lo conocido. Volvió a mirarme, pero no era amor. No pude evitar sonreír. Entonces, ¿me amas? Él también sonrió, pero no respondió. Me levanté. No puedes hacer eso. ¿Qué? No puedes decirme todo esto y luego quedarte callado. Se acercó. Quiero decirlo cuando estés completamente segura. Ya estoy segura. Lo sé. Entonces dilo. Negó con la cabeza. Todavía no. Lo miré incrédula. ¿Por qué? Porque durante meses yo fui quien te perseguía. Sonrió. Ahora quiero que seas tú quien me alcance. Solté una risa entre lágrimas. Eres un idiota. Probablemente. Me acerqué. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Nada. Nada. Quédate conmigo. Lo miré. Eso sí puedo hacerlo. Él tomó mi mano. Entonces quédate. Y por primera vez no hubo promesas. No hubo discursos. No hubo un te amo. Solo nosotros. Durante las siguientes semanas empezamos de nuevo. Pero esta vez era diferente. Ya no era él intentando convencerme. Ahora éramos los dos construyendo algo. Yo empecé a buscarlo, a escribirle primero, a preguntarle cómo estaba, a decirle que lo extrañaba. Y él parecía disfrutar cada segundo. Una noche estábamos caminando por el parque. ¿Sabes algo? Dije, ¿qué? Antes pensaba que tus te amo eran molestos. Lo sé, ahora los extraño. Él sonrió. ¿Quieres que vuelva a decirlos? Asentí. Sí. Se acercó a mí, me tomó de la mano. Y por primera vez después de tanto tiempo, lo dijo, te amo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Otra vez, sonrió, te amo. Otra vez, se rió, te amo. Lo abracé. Otra vez, me miró directamente a los ojos. Y entonces susurró, te amo más de lo que imaginas. Lo besé, y durante unos segundos pensé que finalmente habíamos llegado al final feliz que tanto había esperado. Pero al separarnos, él miró hacia el otro lado de la calle. Su expresión cambió. ¿Qué pasa? Pregunté. No respondió. Seguí su mirada. Había una mujer parada frente a un automóvil, mirándonos. Él palideció. ¿Quién es? Pregunté. La mujer comenzó a caminar hacia nosotros. Él apretó mi mano. Es mi hermana. Fruncí el ceño. ¿Y por qué parece que está a punto de matarte? Él tragó saliva. Porque hay algo que nunca te conté sobre ella. Y en ese momento comprendí que todavía quedaba una parte de su pasado que yo no conocía. La mujer se acercó hasta nosotros sin apartar los ojos de él. Yo esperaba que la saludara. No lo hizo. Tenemos que hablar, dijo ella. Él apretó mi mano. Ahora no, ahora sí. La miré confundida. ¿Todo está bien? Ella me observó. Por un instante pensé que iba a decir algo. Pero simplemente respondió. Tú eres ella. Sentí un escalofrío. Perdón. Mi novio cerró los ojos. No hagas esto. ¿Desde cuándo tienes novia? Preguntó ella. Desde hace tiempo. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Porque sabía cómo ibas a reaccionar. Ella soltó una risa amarga. ¿Cómo iba a reaccionar? Luego me miró. Pregúntale qué pasó hace 3 años. Lo miré. ¿Qué pasó hace 3 años? Él no respondió. Mi corazón empezó a acelerarse. Contéstame. Su hermana cruzó los brazos. Hace 3 años, nuestro padre murió. Lo miré. Él bajó la cabeza. Lo siento, susurré. No es eso, dijo ella. Después de la muerte de nuestro padre, él se hizo cargo de todo. ¿De qué? De las deudas. Me quedé callada. Ella continuó. Vendió su casa. Dejó su trabajo. Se quedó prácticamente sin nada. Miré a mi novio. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque no quería que me tuvieras lástima. Su hermana negó con la cabeza. Eso no es todo. Él la miró. Ya basta. No. Ella sacó su teléfono. Si realmente la amas, tiene derecho a saberlo. Me mostró una fotografía. Era una imagen antigua. Él aparecía mucho más joven, sentado en una banca junto a una mujer. La reconocí. Era la mujer que había vuelto a su vida. ¿Quién es? Pregunté. Él guardó silencio. Su hermana respondió. Ella fue su prometida. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Su qué? Estuvieron comprometidos. Lo miré. ¿Nunca me lo dijiste? Terminamos antes de que tú aparecieras.
Pero ella volvió, sí, ¿y todavía tenía sentimientos por ella? Él tardó unos segundos en responder. Creí que sí, sus palabras me dolieron. Entonces no estaba seguro de mí. No era eso. Entonces, ¿qué era? Se acercó. Tú llegaste cuando yo todavía estaba intentando entender qué quería de mi vida. Y ella volvió justo cuando empezabas a alejarte de mí. Asintió. Sí, me quedé en silencio. Su hermana nos observaba. Finalmente dijo, ¿hay algo más? Él se giró. No, tiene que saberlo. Te dije que no. Ella me miró. Cuando él empezó a decirte que te amaba. Hizo una pausa. No fue casualidad. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Mi novio palideció. No sigas. Pero ella continuó. Él ya te conocía. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué? Miré al hombre que amaba. ¿Tú ya me conocías? Él no respondió. Y ese silencio fue suficiente. ¿Desde cuándo? Finalmente levantó la mirada. Desde antes de que tú me conocieras a mí. Sentí un escalofrío. ¿Dónde? Él tragó saliva. En el hospital. ¿Qué hospital? No respondió. Su hermana dijo. El hospital donde tu madre estuvo internada. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Porque recordé aquel lugar. Recordé a un hombre que, años atrás, había estado sentado en el pasillo frente a la habitación de mi madre. Un hombre al que nunca había vuelto a ver. Hasta ahora. Y entonces comprendí que quizá nuestra historia no había comenzado cuando él me dijo, te amo. Quizá había comenzado mucho antes. Y él me había estado esperando desde entonces. Me quedé completamente paralizada. Tú estabas en ese hospital. Él asintió. Sí. ¿Por qué? Bajó la mirada. Porque tu madre estaba en la habitación de al lado de la de mi padre. Sentí un escalofrío. De pronto recordé aquel pasillo. Yo tenía 19 años. Pasaba casi todos los días en el hospital, esperando noticias de mi madre. Y había un hombre que siempre estaba sentado al final del pasillo. Nunca hablamos. Solo recuerdo que una noche, cuando yo estaba llorando sola, alguien dejó un café junto a mí. Nunca supe quién había sido. Lo miré. ¿Fuiste tú? Sonrió ligeramente. Sí. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque no quería que nuestra historia empezara con una deuda. ¿Una deuda? No quería que pensaras que tenías que quererme porque yo había estado ahí. Me acerqué lentamente. Entonces cuando me conociste, ya sabía quién eras. ¿Y por eso te enamoraste de mí? Negó con la cabeza. No, me miró directamente. Por eso me acerqué a ti. Pero me enamoré después. Aquella respuesta me hizo llorar. ¿Cuándo? Sonrió. La primera vez que te vi reír. ¿Dónde? En la cafetería donde trabajabas. Recordé el lugar, pero yo nunca te había visto. Porque yo me sentaba lejos. ¿Me observabas? Sí. Solté una pequeña risa entre lágrimas. Eso suena un poco aterrador. Él también sonrió. Lo sé. Su hermana suspiró. Ahora ya sabes todo. Lo miré. ¿Todo? Ella asintió. Todo lo que él nunca quiso contarte. Se alejó y nos dejó solos. Yo seguí mirándolo. Entonces, ¿por qué me dijiste que me amabas desde el principio? Él tomó mi mano. Porque sabía que si esperaba a que tú te enamoraras sola, probablemente nunca me darías una oportunidad. ¿Entonces fue una estrategia? Su rostro se puso serio. Al principio sí. Sentí un pequeño golpe en el pecho. ¿Me manipulaste? No. ¿Cómo sé que no? Porque nunca te pedí nada a cambio. Lo miré. Tenía razón. Nunca me había exigido que lo amara. Nunca me había obligado a estar con él. Solo había estado ahí, todos los días. Pero me dijiste que me amabas antes de conocerme realmente. Te conocía lo suficiente para saber que quería conocerte más. Sonreí. Eso no tiene sentido. Para mí sí. Me acerqué. ¿Y si nunca me hubiera enamorado? Habría seguido diciéndotelo hasta que me pidieras que parara. Solté una carcajada. Eres imposible. Pero funcionó. Lo miré. Sí. Sí que. Me acerqué un poco más. Funcionó. Él sonrió. ¿Entonces estás enamorada de mí? Completamente. Me abrazó. Y por primera vez no sentí miedo. Pero justo cuando iba a besarlo, su teléfono comenzó a sonar. Miró la pantalla. Era la mujer que había sido su prometida. Su expresión cambió. Contestó. ¿Qué pasó? Hubo unos segundos de silencio. Entonces su rostro perdió todo el color. ¿Dónde estás? Pausa. No te muevas. Colgó. Lo miré preocupada. ¿Qué ocurre? Me miró. Ella está en el hospital. ¿Está herida? Negó con la cabeza. No. Hizo una pausa. Está embarazada. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Embarazada? ¿De quién? Él me miró directamente. Y durante unos segundos no pudo decir una sola palabra. ¿Embarazada de quién? Repetí. Él seguía sin responder. Sentí que el miedo me apretaba el pecho. Dímelo. Finalmente habló.
Dice que es mío. Sentí como si alguien hubiera apagado todo el ruido alrededor. Dice, él asintió, pero no lo es. Lo miré fijamente. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque terminamos hace 3 años. Eso no significa que, no hemos estado juntos desde entonces. Su voz era firme, pero yo seguía confundida. Entonces, ¿por qué te llamó? Porque quiere que vaya al hospital. ¿Para qué? Para hacerse una prueba. Me quedé callada. Él tomó mi mano. Quiero que vengas conmigo. Yo, sí. ¿Estás seguro? Completamente. No sabía si aquello era buena idea. Pero fui. En el hospital, encontramos a su antigua prometida sentada en una habitación. Cuando nos vio entrar juntos, su expresión cambió. Viniste. Sí. Sus ojos fueron directamente hacia mí. Y trajiste a ella. Él se puso delante de mí. No la metas en esto. Ella soltó una risa amarga. Claro, ahora resulta que ella es importante. Lo es. Sentí un escalofrío al escucharlo. La mujer bajó la mirada. Necesito hablar contigo a solas. No, es sobre el bebé. Él negó con la cabeza. Lo hablaremos aquí. Ella respiró profundamente. Está bien. Sacó un sobre de su bolso. Ya tengo los resultados. Él lo tomó, lo abrió, leyó el documento. Su rostro permaneció serio. No es mío. Ella cerró los ojos. Lo sé. Me quedé helada. ¿Qué? Ella comenzó a llorar. Sabía que no era tuyo. Él la miró con incredulidad. Entonces, ¿por qué me llamaste? Porque necesitaba verte. ¿Para qué? Ella levantó la mirada. Para pedirte perdón. Él no respondió. Cuando te dejé hace 3 años, pensé que estaba cometiendo el error de mi vida. Se limpió las lágrimas. Después intenté volver contigo. Pero tú ya estabas enamorado de ella. Me miró. Y no soportaba aceptarlo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por eso me dijiste que estabas embarazada? Ella negó rápidamente. No. Miró el documento. Te llamé porque quería que él pensara que todavía tenía una razón para volver conmigo. Él cerró los ojos. ¿Sabes cuánto daño pudiste hacer? Lo sé. A mí no. Miró hacia mí. A ella. La mujer bajó la cabeza. Lo siento. Yo no sabía qué decir. Una parte de mí quería odiarla. Pero otra podía ver que estaba arrepentida. Él tomó mi mano. Vámonos. Salimos de la habitación. En el pasillo, me detuve. Espera. Él se giró. ¿Estás bien? Lo miré. Sí. ¿Segura? Asentí. Solo necesito preguntarte algo. Lo que quieras. ¿Alguna vez quisiste volver con ella? Él tardó unos segundos. Después respondió. Sí. Sentí un pequeño golpe. Pero antes de que pudiera apartarme, continuó. Antes de conocerte. Me miró a los ojos. Después de conocerte, no. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ni siquiera cuando volvió. Negó con la cabeza. Cuando volvió, tuve miedo. ¿De qué? De equivocarme. Apretó mi mano. Pero entonces entendí algo. ¿Qué? Sonrió. Que durante meses te dije que te amaba esperando que algún día tú me eligieras. Se acercó. Y cuando finalmente lo hiciste, me di cuenta de que ya no necesitaba esperar nada. Me abrazó. Esta vez fui yo quien lo apretó con todas mis fuerzas. Te amo, susurré. Él me acarició el cabello. Lo sé. Me separé inmediatamente. ¿Cómo que lo sabes? Sonrió. Porque llevas semanas mirándome como si fueras a decirlo en cualquier momento. ¿Y por qué nunca me lo preguntaste? Porque quería escucharlo cuando tú estuvieras lista. Lo besé, y mientras lo abrazaba, pensé que finalmente habíamos dejado atrás todo lo que podía separarnos. Pero esa misma noche recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía, tienes que saber quién es realmente el hombre del que te enamoraste. Me quedé mirando aquel mensaje durante varios segundos. No sabía quién lo había enviado. Tampoco sabía qué significaba. Solo había una frase. Tienes que saber quién es realmente el hombre del que te enamoraste. Leí el mensaje otra vez. Después otra. Mi primera reacción fue borrarlo. Pero no pude. Algo dentro de mí me decía que no era una simple amenaza. ¿Quién te escribió? Preguntó él. Levanté la mirada. Estaba sentado frente a mí. Por un instante pensé en ocultárselo. Pero ya había aprendido algo sobre nuestra relación. Los secretos siempre terminaban haciendo daño. Le mostré el teléfono. Su rostro cambió. ¿De dónde sacaste este número? No lo sé. Tomó el teléfono y volvió a leer el mensaje. ¿Te mandaron algo más? No. Se quedó pensativo. No respondas. ¿Sabes quién es? Negó con la cabeza. Tengo una idea. ¿Quién? Me miró. Mi hermana. ¿Por qué haría algo así? Porque nunca confió en nuestra relación. Sentí un escalofrío, pero ella fue quien me contó lo del hospital. Precisamente. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Hay algo que nunca te dije sobre ella. Suspiré. Otra vez secretos. Se detuvo.
No quería involucrarte. Ya estoy involucrada. Tenía razón. Hace 3 años, cuando murió mi padre, mi hermana y yo heredamos una empresa. ¿La empresa familiar? Asintió. Yo quería vender mi parte. ¿Por qué? Porque quería empezar de cero. Y ella quería quedarse con todo. Lo miré. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Él guardó silencio. Dímelo. Mi hermana pensaba que tú estabas dispuesto a renunciar a todo por mí. ¿Por ti? Sí. Fruncí el ceño. Pero yo ni siquiera te conocía. Eso es lo que ella cree. Sentí un escalofrío. ¿Qué estás diciendo? Él se acercó. Cuando te vi por primera vez en el hospital, tu madre necesitaba una operación que no podían pagar. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Yo pagué una parte. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Tú, asintió, pero nunca quise que lo supieras. ¿Por qué? Porque sabía que si algún día te acercabas a mí, pensarías que te estaba cobrando algo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, recordé todas las veces que él había estado ahí. Los cafés, los mensajes, su paciencia, todo. ¿Me ayudaste antes de conocerme? Sí. ¿Y nunca me lo dijiste? No. ¿Por qué? Me miró con una ternura que me dolió. Porque quería que algún día me quisiera sin deberme absolutamente nada. No pude contener las lágrimas. Me acerqué y lo abracé. Pero entonces su teléfono vibró. Miró la pantalla. Era su hermana. Contestó. ¿Qué quieres? Escuché una voz alterada al otro lado. Él palideció. ¿Qué hiciste? Pausa. No. Su expresión cambió por completo. No vuelvas a acercarte a ella. Colgó. ¿Qué pasó? Pregunté. Me miró. Mi hermana sabe que estás aquí. Y, viene para acá. ¿Por qué? Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una fotografía. La abrió. Era una foto mía, saliendo de mi trabajo. Después llegó otra. Yo entrando a mi casa. Y una tercera. Yo abrazándolo. Sentí un escalofrío. ¿Me está siguiendo? Él apretó la mandíbula. Sí. ¿Por qué? No respondió. Entonces llegó un último mensaje. Si quieres que ella siga a salvo, ven solo. Lo miré. ¿Qué significa eso? Él tomó su chaqueta. Que esto ya no tiene que ver con nuestra relación. Entonces, ¿con qué? Me miró directamente. Con todo lo que mi familia perdió hace 3 años. Y antes de salir, me dijo algo que jamás olvidaré. Pase lo que pase, no dejes de creer que te amo. La puerta se cerró, y me quedé sola, con una terrible sensación de que aquella noche podía ser la última vez que lo viera. No iba a dejarlo ir solo. No después de todo lo que habíamos vivido. Tomé mi teléfono y salí detrás de él. Lo llamé varias veces. No respondió. Entonces recordé algo. La empresa de su familia. El lugar donde, según él, había comenzado todo el problema. Fui hacia allá. Cuando llegué, el edificio estaba prácticamente vacío. Entré por una puerta lateral y subí al último piso. Escuché voces. Me acerqué lentamente. Era él. Y su hermana. Te dije que viniera solo, dijo ella. Ella no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver. No. Él dio un paso hacia ella. Tú perdiste tu parte de la empresa porque hiciste negocios que salieron mal. No fue culpa mía. Tú lo arruinaste todo. Yo intenté salvarlo. Ella comenzó a llorar. Papá confiaba en mí. Y tú lo traicionaste. Me quedé detrás de la puerta. Entonces comprendí. No había una gran conspiración. No había una fortuna escondida. Solo una familia rota por el dinero, el orgullo y años de resentimiento. Su hermana me vio. Así que viniste. Él se giró rápidamente. ¿Qué haces aquí? No iba a dejarte solo. Su hermana soltó una risa. Después de todo lo que sabes, la miré. Precisamente por eso. Ella se quedó callada. Él no me compró, continué. No me obligó a quererlo. No me pidió que le devolviera nada. Miré al hombre que amaba. Me dio tiempo. Él bajó la mirada. Mucho tiempo. Me acerqué. Y fui yo quien finalmente se enamoró. Su hermana negó con la cabeza. No entiendes. Sí entiendo. La miré directamente. Tú querías que él perdiera algo porque sentías que él te había quitado todo. Ella comenzó a llorar. No sé cómo arreglarlo. Él respondió. No puedes arreglar el pasado. Hizo una pausa. Pero puedes dejar de destruir el presente. Ella nos miró durante unos segundos. Finalmente dejó caer las llaves que tenía en la mano. Lo siento. Y se marchó. El silencio que quedó después fue enorme. Él se acercó a mí. No debiste venir. Lo sé. Podría haberte pasado algo. También lo sé. Entonces, ¿por qué viniste? Sonreí entre lágrimas. Porque te amo. Él me miró. Y esta vez no esperó. Me tomó de la cara y me besó. Un beso tranquilo. Sin miedo. Sin dudas. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. ¿Sabes cuánto esperé para escuchar eso?
Probablemente demasiado. Sonrió. Sí, lo abracé. Y ahora ya no voy a esperar. ¿Qué quieres? Me miró. Todo. Quiero despertarme contigo. Quiero discutir contigo por tonterías. Quiero verte enojada. Quiero hacerte reír. Quiero que envejezcamos juntos. Sonreí. Eso suena a mucho trabajo. Te amo. Puedo soportarlo. Me reí. Yo también te amo. Y esta vez no tuve miedo de decirlo. Meses después, todavía recuerdo la primera vez que me dijo que me amaba. Yo pensé que estaba loco. Pensé que se cansaría. Pensé que algún día encontraría a alguien más. Nunca imaginé que sus palabras terminarían convirtiéndose en las mías. Porque él no consiguió que me enamorara de él obligándome. Lo hizo quedándose, una y otra vez, hasta que un día dejé de preguntarme por qué aquel hombre me decía que me amaba, y empecé a preguntarme cómo había vivido tanto tiempo sin escuchar esas palabras. Años después, una noche, mientras estábamos acostados, él me preguntó: ¿te arrepientes? ¿De qué? De haberte enamorado de mí. Lo miré, sonreí, solo de una cosa. ¿Cuál? Me acerqué y lo besé. De haber tardado tanto. Él soltó una risa. Te dije que algún día ibas a enamorarte. Sí, apoyé mi cabeza sobre su pecho. Pero nunca te dije que ibas a tener razón. Lo sabía, presumido. Te amo. Sonreí. Yo también. Y por primera vez, esas palabras no fueron una promesa. Fueron simplemente nuestra vida.